Déjenme les hablo de lo que le gustaba al doctor Rodríguez, que es plata. Y lamentablemente hoy en día, todo lo que estamos viendo es que tenemos que mirar estudios de costo-efectividad, porque todos los problemas que pensemos en salud hoy en día están marcados por el término económico. Y la mayor preocupación es cómo sostener a largo plazo un sistema de salud si no tenemos control de costos. El sistema de salud americano es el sistema que más invierte en salud, pero hacer evaluaciones de efectividad en el uso de los recursos el dinero que se utiliza en el sistema americano ocupa el lugar 72 en el mundo entero en efectividad de la utilización de esos recursos. Gran parte es que hay una falta por completo de conocimiento de cómo hacer análisis y cómo leer análisis de estudios económicos. Y la mayor preocupación hoy en día es que cada vez que pensamos que vamos a tomar una decisión clínica sobre un paciente, esas decisiones clínicas van a tener unas implicaciones en costos y el impacto que va a tener no solo en la salud del paciente, sino en la economía propia del sistema. Los tipos de evaluación básica del sistema económico son 4: costo-minimización, costo-beneficio, costo-efectividad y análisis de costo-utilidad. Costo-minimización es el ir al mercado y revisar cuál de las dos opciones de detergente o de sopa son más baratas y termina en que dos actividades de igual resultado, cuál tiene menor costo, y finalmente uno termina escogiendo cuál cuesta menos. En costo-beneficio son dos actividades totalmente diferentes en la cual usted busca desarrollar un común denominador que finalmente son pesos, y ese valor final se va a expresar en términos de valores absolutos, ya sea de pérdida o de ahorro, o una relación de costo-beneficio. Cuando yo logro implicar un sistema de calidad dentro de esto, aparecen opciones mucho más importantes como cuántos años de vida logré salvar yo con esa medida que tomé, y ese es un costo por unidad natural de efecto o impacto. Y cuando no solamente es el año de vida que yo logré ganar, sino le coloco la medida de la calidad de la vida que se logró recuperar del paciente, adquiero una nueva medida que son los QALYs, que son los años de vida ajustados a la calidad de vida. Y esos QALYs son los que van a determinar hoy en día el impacto que va a tener las medidas que yo haga. Si yo miro en este análisis cuánto cuesta cada año de vida que yo haga de cualquier medida económica, por ejemplo, erradicar el Helicobacter pylori en los pacientes que tienen dispepsia puede costar $1.300 por cada año de vida que yo gane. Pero la quimioprofilaxis después de una exposición a HIV puede costar $40.000 por cada año de vida ganado. Finalmente, hacerle resonancia magnética a cualquier paciente que tenga síntomas neurológicos equívocos puede costar algo así como $114.000, o un trasplante renal secuencial con un trasplante pancreático después va a terminar en $167.000 por cada año de vida que logre ganar. Esto hace discutir ampliamente cómo es el costo y la distribución de los costos que puede tener para impactar las medidas de salud dentro de un sistema de salud. Y finalmente, la otra cara de la moneda es que yo tengo que hacer análisis de costos. ¿Cuánto me cuesta a mí hacer esto? Porque resulta que esos sistemas de microcosteos son individuales y difícilmente extrapolables. Yo tengo que hacer mi propio sistema de costos dentro de mi hospital para poder analizar y mirar cuánto me cuesta, cómo me costó y cómo llegué a ese punto. Y finalmente, ¿este impacto va a qué? Aquí yo tengo que tomar decisiones sobre cuando yo tomo decisión de investigar en algo, de hacer una medida dentro de mi sitio de trabajo o la investigación que yo voy a hacer, tengo que tener en cuenta las variables de qué intervenciones son realmente costo efectivas o no son costo efectivas y cuál es el impacto en años de vida saludable ganados o en QALYs ganados. Si yo tengo una medida que no tiene impacto en años de vida ganados y no es costo efectiva, posiblemente debo dedicar mi esfuerzo a hacer alguna otra cosa. Si la intervención es costo efectiva, pero el impacto en años de vida, yo debo canalizar eso en otro sentido. La intervención no es costo efectiva, pero si tiene un alto impacto en años de vida salvados, es ético hacer ese tipo de investigaciones. Y finalmente, si la intervención es costo efectiva y tiene un alto impacto en años de vida salvados, ahí es donde debo intervenir. Y yo pienso que los pacientes que tienen riesgo de trombosis venosa profunda, está ampliamente demostrado que la profilaxis de embolismo pulmonar es una medida que salva vidas de pacientes y es una medida que es costo efectiva. Yo debo intervenir en ese tipo de situaciones. ¿Hacia dónde vamos? A que la tendencia actual es que ya no basta con hacer las cosas, sino hay que hacerlas bien. Y todas las medidas de impacto y todo el esfuerzo que hay a partir del año 2000 en todas las publicaciones como Cerrando la brecha de la calidad o Errar es humano, están orientadas a que hay unos estándares de calidad que uno debe cumplir y hacer profilaxis, y una profilaxis adecuada es un importante estándar de calidad.
en esta publicación muestran que dentro de las cosas que debe hacer un hospital para ser calificado de calidad está el uso apropiado de profilaxis en los pacientes que se encuentran a riesgo. Y el trauma es un factor de riesgo en algunos pacientes. Y lo que está viniéndose ahora, y todo el cambio que hay, y que nosotros indudablemente no vamos a ser ajenos a estos, es que el cambio está en el pago por desempeño. El pago en los hospitales y el premio que van a recibir los hospitales es que si yo tengo calidad y mi idea de calidad va a representar un mayor costo, el sistema de salud me debe recompensar a mí con un mayor pago por las medidas de calidad que yo haga para que se logre hacer esto. En ese orden de ideas, yo tengo esas 4 posibilidades, en las cuales puedo gastar mucho y tener baja calidad, o puedo tener alta calidad pero a un altísimo costo, pero yo voy a llegar a este punto en que debo tener una altísima calidad teniendo medidas costo efectivas que me permitan direccionar mis recursos hacia lo que es realmente importante. Esta es una carta que manda el Colegio Americano de Cirujanos hacia la representante del Congreso en Estados Unidos, diciendo que ellos están de acuerdo en entrar en el plan de pago por desempeño y que ellos proponen 3 estadios para lograr el pago por desempeño. Un primer estadio en el cual ellos empiezan a hacer cosas de estandarización del cuidado del paciente preoperatorio, de las órdenes preoperatorias, de operar el paciente correcto en el momento correcto, del lado correcto, y una segunda etapa en la que esta segunda fase está enmarcada por controles de infecciones del sitio operatorio, evitar efectos adversos, control de la neumonía posoperatoria y el control de la trombosis venosa profunda como una muestra de garantía de calidad de la institución para lograr un mayor pago por sus procedimientos. Y esto es lo que está orientado. Este es un plan que va de 2006 a 2010 y en la tercera etapa, una vez estandarizados estos recursos, estandarizados estos procedimientos y que se logre conocer la línea de base y cuál es el mejoramiento y en mi hospital cuáles son estos estándares, logran pagarme más por lo que yo hago. Todos esos análisis de costos implican, tal como decía el doctor Aurelio, que hay que extrapolar mucha información a los pacientes de trauma. Y lo que hemos asimilado y la dificultad más grande es que todos confundimos un poco el trauma que nosotros vemos con el trauma ortopédico mayor y las posibilidades que ellos tienen de manejar pacientes politraumatizados, no tanto como el que vemos nosotros de trauma penetrante, que lo tratamos de asimilar. Esos árboles de decisiones y ese software que se necesita para yo poder hacer decisiones implica una evaluación de cantidades ingentes de información, porque yo no puedo tener ningún análisis si no he logrado construir un árbol como este, donde una medida de impacto, sea la que sea, que yo coloque nexoparina o no la coloque, tengo que mirar todo lo que puede pasar y solamente en este punto, cuando yo logro totalizar estos costos finales, es que puedo llegar a una conclusión eficiente si mi medida fue efectiva o no fue efectiva. Si yo no logro analizar todo este árbol de decisiones, es absolutamente imposible lograr hacerlo. Y en esos árboles de decisiones y en los análisis de costos toca tener en cuenta qué pasó durante la hospitalización, cuántas veces fue el médico, cómo fueron los recursos relacionados, cuántos laboratorios que yo tuve que tomar, qué pasó si el paciente se complicó, si tuvo sangrado masivo o no tuvo sangrado masivo, qué consecuencias tuvo la falla en la profilaxis, qué pasó con los exámenes que se hicieron en blanco o no se hicieron en blanco para lograr confirmar, y todos los diagnósticos y los costos relacionados con las complicaciones relacionadas con la trombosis venosa profunda. Y finalmente, los centros de trauma están sufriendo también lo que está pasando con el costo y las medidas de costo, porque el mayor problema es que el trauma ocurre en una forma 7/24, súbito, impredecible, multiorgánico y multidisciplinario. Y la mayor preocupación es que el costo de los centros de trauma para mantenerlos en esas condiciones de 7/24 es cada vez más alto. Y para lograr y mantener el paradigma de mantener un sistema de trauma funcionando abierto 24 horas, hay que hacer una cantidad de redefiniciones, sobre todo cuánto tiempo se requiere la presencia de un centro de trauma para que tenga impacto en la salud de la comunidad, o cuál es el número de casos que ese centro de trauma tiene que atender para mantener un estándar de calidad dentro de la comunidad. El primer problema es el reto para sobrevivir dentro del nuevo milenio con las expectativas de costos que tiene. Y esta es la parte más importante, porque el directo responsable de los costos en el manejo es el médico, porque el médico es el que termina tomando las decisiones de costo final. Aunque el gerente de una institución sea el que es el ordenador del gasto, es el médico en sus decisiones el que toma la decisión final sobre los pacientes, de todas las medidas que haga usted que sean o no sean costo efectivas. El doctor Aurelio Rodríguez expresó su opinión bastante clara respecto a las guías de ISTA, a las cuales no me voy a referir, sino sencillamente concluir que los pacientes que tienen trauma raquimedular, los pacientes con trauma craneoencefálico, fracturas grandes, lesiones venosas principalmente de vena cava,
y la edad. Y respecto a la edad, yo no sé antes cuántos años tiene el paciente que va a hacer trombosis venosa profunda, pero sí sé que es un paciente que tiene 9 años más que el que no la hace. Y cualquier lesión que tenga un ISS mayor de 20 o transfusiones mayores son los pacientes de mayor riesgo de hacer esa trombosis. Y este artículo, que es el paradigma en el sentido de las ventajas que tiene la enoxaparina sobre los otros métodos, mostraron, haciendo el mismo árbol de decisiones sobre los riesgos de heparinas de utilizar heparina fraccionada y mirar en todo el punto, esto ya no marco más, en mirar en todas las posibilidades del árbol de decisiones, en qué momentos se encuentran o no se encuentran, mostró que el utilizar enoxaparina tiene un ahorro neto efectivo en los pacientes de trauma de cerca de $400 contra no usarlos. Y ese costo está directamente relacionado con las complicaciones y las posibilidades que tiene el paciente contra no utilizarlo. Y el uso indiscriminado de dúplex o estudios diagnósticos en los pacientes que habitualmente son asintomáticos y no tienen ninguna ventaja esencial utilizarlos. Estas ventajas muestran en los análisis que tienen una desviación positiva hacia el favorecer el ahorro en todos estos, y la enoxaparina se presenta como una estrategia útil y costo efectiva para prevenir el embolismo. Pero ¿qué ha ocurrido? Que no todos los pacientes que les colocan enoxaparina terminan siendo efectivamente tratados, o la cantidad o aparece una serie de dudas de qué ocurre en el paciente que está sobre resucitado y la cantidad de beneficios que pueda tener ese paciente realmente con esto. Y la primera parte es que la pregunta que si el paciente de trauma en las primeras 24 o 48 horas está padeciendo un síndrome de hipercoagulabilidad. Y esto es mucho más evidente si el paciente tiene los factores de riesgo en que tiene obesidad, está inmovilizado más de 3 días o tiene edad mayor de 40 años, tiene mayor predisposición a hacer ese problema. La otra posibilidad es lo que refería el doctor Rodríguez ahora, de la inutilidad de los medios tradicionales en cierto momento, o los pacientes que padecen alguna trombofilia por alguna deficiencia de trombina, proteína C, proteína S. Y esa trombofilia puede ocurrirle a cualquier paciente y cualquier paciente puede ser eventualmente traumatizado. Quise traer esta publicación que está en la forma original, donde muestra que los pacientes que tienen esas mutaciones, que yo no puedo predecir antes de traumatizarse porque el paciente no llega a esto, tienen mayor riesgo de tener trombosis venosa y embolismo pulmonar que el resto de la población, siempre y cuando tenga esas mutaciones en la protrombina. Y hay que pensar en esto en los pacientes en que yo puedo tener trombosis venosa, aunque esté anticoagulado, y van a desarrollar este factor. Y hay que pensar en que un paciente en trauma que tiene ese riesgo puede tener embolismo a pesar de estar adecuadamente anticoagulado. Lo segundo es que las mujeres en las primeras 48 horas de trauma tienen más riesgo, igualmente, de hacer embolismo pulmonar, y las dosis de enoxaparina en los pacientes de trauma se ven alteradas por hemodilución o concentración. O sea, no basta la dosis en el paciente crítico, en una dosis cada 24 horas, sino hay que pensar en titularlo dependiendo de cada uno de los pacientes. Igual que la farmacokinética de los pacientes en trauma múltiple se va a ver alterada por el volumen de distribución en que está sometido esta misma enoxaparina. ¿Cuál es el problema final? Que hay un gran esfuerzo por convencer a todo el mundo como índice de calidad de que hay que hacer profilaxis. Hay que todo el mundo le está uno diciendo todo el tiempo, y resulta que no siempre se hace la profilaxis. Estaba leyendo una publicación de hace cerca de un año del Mass General Hospital en que encontraban que ni siquiera en el Mass General lograban convencer a la gente de que le dieran profilaxis a todo el que la necesitaban. Terminaron haciendo un programa dentro de la historia clínica electrónica en que por la mañana si capturaban dentro de la historia que el paciente tenía cáncer, si el paciente tenía más de tantos años, si llevaba tantos días hospitalizado, le salía un aviso al médico, le decíamos, le sugerimos que revise que su paciente necesita profilaxis o no necesita profilaxis. A pesar de ese programa, solo lograron llevar al 85% de uso efectivo de la profilaxis. ¿Qué pensar en los pacientes que no están sometidos a un sistema electrónico de seguimiento, en que solamente entre el 25 y el 50% de los pacientes reciben la profilaxis adecuada? En esta evaluación, los pacientes terminaron entre el 35 y el 40% de los pacientes no recibían la profilaxis adecuada. Y en nuestro medio, calculamos que hasta cerca del 50% de los pacientes que no requieren profilaxis la reciben, y los pacientes que sí requieren profilaxis no la están recibiendo. ¿Qué puede ocurrir? Hacen este análisis entre la gente que se supone que está en una unidad de cuidado intensivo y va a recibir, hacen un análisis entre los directores de cuidado intensivo y piensan cómo hace usted, si usted le da la profilaxis adecuada al paciente o no la da. Y en este análisis se encuentran que entrevistan a 200 jefes de cuidado intensivo y de una vez 15% dicen no, ningún paciente de trauma necesita profilaxis. Y entre los que
de esos 85 que dijeron que sí, solamente se la dan efectivamente el 60% a los pacientes en forma rutinaria. Finalmente, de los 50, solamente el 53% de los jefes de cuidado intensivo le terminan dando la profilaxis a los pacientes. Entonces hay un problema cultural en el cual, a pesar de toda la información, a pesar de toda la evidencia, a pesar de todo el conocimiento, en la práctica hay una variación individual en la que terminan escogiendo a los pacientes para darles profilaxis. Y solamente a ese 50% de los intensivistas terminan dándole la prevención que requiere el paciente. La otra forma que se sugiere es que los pacientes sean sometidos a protocolos mucho más rígidos en que se establezca el seguimiento del paciente traumatizado para que reciba profilaxis. Y en esta forma, utilizando formatos específicos guiados dentro de la historia, a pesar de ser un estudio prospectivo, solamente el 64% lograron que llenaran los formatos y los autores aducían que la ventaja que tenían ellos era que el residente se la aprendía y no necesitaban estarla escribiendo. Y ellos lograron demostrar que al utilizar formatos específicos que se tienen que llenar dentro de la historia, que era un formato rígido que todo el mundo tenía que seguir, empezaron a cambiar la historia, que antes de utilizar la guía, tenían 24 casos de embolismo pulmonar entre los 1.300 pacientes que tenían, y con solo utilizar la guía, con solo tener acceso a tener un documento escrito que tenían que llenar y pensar en eso, lograban bajar en forma significativa la incidencia de trombosis venosa profunda. Igual, la incidencia de embolismo pulmonar en los pacientes de cuidado intensivo logró disminuir con el solo hecho de utilizar una guía. Hay que pensar en eso y hay que tomar decisiones, porque no basta con dar información a la gente, sino toca utilizar métodos más rígidos para lograr esto. Muchísimas gracias, muy amables.